Nosotros estamos plenamente convencidos de que el presidente va a seguir con los lineamientos que planteó en su administración anterior. Yo recuerdo, y seguramente ustedes estuvieron allí como testigos, que él hizo un evento en el Teatro Manuel Artime en Miami, en el que presentó las políticas de su administración frente al tema de Cuba. Entre otras cosas, echar atrás esa normalización de relaciones diplomáticas que abrió Barack Obama a cambio de nada. Lo que hay contra Cuba y las sanciones que existen contra Cuba y el embargo que existe contra Cuba dependen de Cuba, no dependen de los Estados Unidos. Si Cuba quiere resolver estos problemas, Cuba tiene que hacer las tres cosas básicas que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo. La primera es liberar inmediatamente a todos los presos políticos sin ningún tipo de reticencia ni de condición. La otra cuestión que tiene que hacer de inmediato es llamar a elecciones libres con participación de distintos partidos políticos y con observación internacional. Y la otra cosa que tiene que hacer es dejar de seguir exportando su revolución fallida a otros países, particularmente a naciones latinoamericanas. En la medida en que Cuba cumpla con esas tres condiciones, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos van a volver a ser normales. Ese cuento del embargo es una falacia total. De ningún país Cuba compra tantas cosas como compra los Estados Unidos. El otro día leí que casi el 90% del pollo que se consume en Cuba viene de los Estados Unidos. De manera que ese cuento del bloqueo y eso se tiene que acabar. Ahora, varios reportes del Wall Street Journal señalan de que China y Rusia estarían ampliando su presencia militar en Cuba, de que habrían bases militares chinas en Cuba. ¿Cómo la administración y cómo la campaña del presidente Trump está tomando esto? Nosotros vemos eso como algo inaceptable desde cualquier punto de vista. Como vemos inaceptable también que se hayan cumplido 3 años desde el 11 de julio y todavía el gobierno de Cuba mantenga centenares de personas como presos políticos por haber participado en un evento que lo único que buscaba era libertad y respeto por los derechos humanos de las personas. No puede haber, como no las pudo haber tampoco asentamiento de ojivas nucleares en Cuba en los comienzos de la década de los 60, tampoco puede haber bases militares ni en Cuba ni en ningún lugar de este hemisferio. Los Estados Unidos no pueden permitir eso. Un mensaje para la comunidad cubana que nos está viendo desde la isla y también para los cubanoamericanos. A ver, Donald Trump es el hombre que necesitamos en la Casa Blanca, no solamente para enderezar el rumbo de los Estados Unidos, sino también el rumbo de ciertas naciones en el continente donde lamentablemente las políticas fracasadas del socialismo, de la izquierda internacional, nos han llevado a miseria, a descomposición social, a falta de trabajo, a éxodos a distintos países. Es increíble que en Cuba no haya azúcar. Es increíble que en Venezuela no haya petróleo. Es increíble que en Argentina, que ya por fortuna se está saliendo de eso, en Argentina acabaron con la carne, país ganadero más importante del mundo, y no había carne en Argentina. Eso es lo que logran los socialistas. Es momento de iniciar nuestro recorrido internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará este martes el estado de Florida para inaugurar el centro de detención migratorio Alligator Alcatraz, un recinto que ya ha generado rechazo por su construcción en medio de una reserva natural de alto valor ecológico. El gobernador Ron DeSantis confirmó la visita del mandatario estadounidense durante una rueda de prensa en la que presentó el presupuesto estatal y aseguró que el presidente Trump será capaz de ver que los migrantes recluidos en la cárcel Alligator Alcatraz no tendrán forma de escapar. La prisión, ubicada al sureste de Miami, fue levantada en apenas 2 semanas sobre la pista de un antiguo aeropuerto abandonado. La instalación puede albergar hasta 3.000 personas y para mantenerse operativa requerirá alrededor de $450 millones anuales, según declaró Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, en información publicada por The New York Times. El nombre Alligator Alcatraz hace referencia tanto a la prisión ubicada en la bahía de San Francisco que Trump ordenó reabrir, como a la presencia de caimanes en los alrededores del centro, un detalle que, de acuerdo con las autoridades, reducirá el riesgo de fuga. Sin embargo, tanto autoridades locales como organizaciones ambientales han cuestionado duramente el proyecto. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, criticó la operación, señalando que el terreno fue vendido por apenas $20 millones, pese a estar valorado en al menos 190 millones, exigiendo que se detenga la construcción. Grupos ecologistas también denunciaron al gobierno federal y al condado por supuestamente violar normativas ambientales.
El centro se construyó dentro del ecosistema de los Everglades, una extensa zona de humedales que alberga una rica biodiversidad de flora y fauna y que se considera uno de los enclaves naturales más importantes del país. El proyecto se enmarca en la colaboración entre Trump y el gobernador DeSantis, cuyo estado ha adoptado una postura férrea frente a la migración. Además de Alligator Alcatraz, las autoridades ya tienen en marcha un segundo centro de detención en un campo de la Guardia Nacional ubicado al sureste de Jacksonville. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó este lunes por unanimidad a 13 años de cárcel al ex vicepresidente correísta Jorge Glass por malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. Aunque el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, había solicitado asilo en la Embajada de México en Quito, fue detenido el pasado 5 de abril cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática. Junto a Glass también fue condenado por 13 años de prisión Carlos Bernal, ex secretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia. Ambos deberán además pagar una multa de 60 salarios básicos unificados, $28.200, y una indemnización de $250 millones. El tribunal determinó que Glass y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del comité para abusar de dineros públicos que deberían ser utilizados para la atención a las víctimas del terremoto. La condena de primera instancia podrá ser impugnada por Glass, quien lleva varios años detenido pero todavía no ha cumplido la condena acumulada de 8 años por otros 2 casos de corrupción, uno de ellos por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht. Y con temperaturas que superan los 40 grados, el calor extremo sofoca a Europa y afecta a escuelas, viajes, torneos y urgencias. El calor extremo sofoca a Europa, los centros escolares, los servicios de urgencias, los transportes, incluso el legendario torneo de Wimbledon se han visto afectados por la ola de calor que sofoca a Europa por un anticiclón procedente de África que ha disparado los termómetros. El efecto cúpula de calor, que lo atrapa cerca del suelo e impide que se disipe incluso por las noches, tiene a media Europa en vela, víctima de noches tropicales y ecuatoriales que no parecen tener fin. Las temperaturas rondan los 40 grados y aunque parecía que darían una tregua a partir del martes, podrían prolongarse al menos hasta el jueves. Si pudiera estaría en la playa, pero bueno, hay que trabajar. Bueno, gracias al aire acondicionado, bien, pero sin aire acondicionado aquí no se puede vivir. La actividad laboral continúa y los turistas inundan las ciudades europeas, dejando imágenes de multitudes desafiando al calor en las calles, buscando fuentes y sombras para refrescarse. He venido antes, pero yo creo que este año se siente terriblemente el calor, es mucho el calor, demasiado. Los respectivos servicios meteorológicos de Portugal y de Italia han decretado en algunas zonas la alerta roja. En Portugal son 7 los distritos con esa etiqueta, entre ellos Lisboa, en una jornada con previsión de más de 40 grados en varios puntos del país. En Italia son 20 las ciudades en alerta roja, en particular en las regiones de Lombardía, Emilia-Romagna y Véneto. El Reino Unido, por su parte, especialmente en Londres y las afueras de la capital, espera temperaturas en torno a los 34 grados para cerrar el mes de junio más caluroso registrado. Los servicios ferroviarios podrían verse afectados debido al recalentamiento de las vías, pero además las altas temperaturas coinciden con el comienzo del torneo de tenis de Wimbledon. Los organizadores han anunciado que estará vigente la regla del calor, que rige que cualquier jugador podría solicitar un descanso de 10 minutos si hay más de 30 grados. Alemania y Francia tampoco se libran y de hecho esta última ha cerrado en varios municipios las escuelas siguiendo las consignas del Ministerio de Educación. Y al cumplirse este 1 de julio, el primer año de su mandato, el presidente José Raúl Mulino celebra como uno de sus logros el cierre del Darién a la migración ilegal en Panamá. El 1 de julio de 2024, día en que Raúl Mulino asumió la presidencia, el paso de migrantes por la selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia estaba en uno de sus niveles más altos, con registros de más de 500.000 personas cruzando en 2023. Sin embargo, un año después, ese flujo se ha reducido considerablemente y el presidente ha declarado que para todos los efectos prácticos, Darién está cerrado.
El día de posesión de Mulino, Panamá firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos que se había ido posponiendo durante la administración anterior, sentando las bases para la cooperación migratoria que permitió, con la financiación de Washington, con un aporte inicial de $6 millones, el comienzo de los vuelos de repatriación desde el país centroamericano. El primer vuelo con destino a Medellín partió el 20 de agosto con una treintena de migrantes colombianos. Desde entonces se repatriaron al menos 2.346 migrantes en 53 vuelos a países como Colombia, Ecuador o la India, aunque los venezolanos, mayoría en el paso por la selva del Darién, no podían ser deportados debido a la falta de acuerdos entre Venezuela y Panamá. Además, la elección en noviembre de Donald Trump como nuevo presidente estadounidense y su toma de posesión en enero implementó desde el principio duras políticas antimigratorias, como la cancelación del CBP-1 para solicitar desde México la entrada regular a Estados Unidos. Esto supuso el golpe final al flujo migratorio. Las cifras son rotundas. Según datos oficiales recopilados por las autoridades panameñas, hasta este mes, en la primera mitad del año, cruzaron el Darién hacia Norteamérica 2.927 migrantes, 2.229 en enero, para ir luego descendiendo con 408 en febrero, 194 en marzo, 73 en abril, 13 en mayo y solo 10 en junio. El negocio del transporte de migrantes en canoa, que pagaban $25 por plaza, estaba limitado a los habitantes de Bajo Chiquito, que en la época de mayor auge migratorio llegaban a enviar en un solo día, río abajo, más de un centenar de embarcaciones con alrededor de 15 pasajeros en cada una de ellas, según explica Omar Cansarí, lanchero de una comunidad vecina. El tiempo de inmigrante, pero todo eso ya ahora como que ya cayó el migrante, todo eso ha fracasado. A veces sale un viejecito por 6 meses, 7 meses y así. Bueno, la mayoría nada más estamos sobreviviendo con la agricultura. Otro que pesca, el otro que hace negocio y eso así. Normalmente estamos haciendo eso. Pero si todavía algún migrante cruza el Darién, como el puñado de ecuatorianos que lo hicieron este mes, permanece abierto el centro migratorio de San Vicente, donde son retenidos hasta que abandonan el país. Hace unas semanas, este centro estaba sin migrantes, rodeado de alambrada y vacías las zonas de juego, los aseos, el comedor, el punto de recarga para teléfonos móviles y las literas. Y Tailandia apuesta a la industria del bienestar para atraer turistas. Veamos el siguiente reporte. De un masaje en Tailandia hay una industria del bienestar soportada por casi 29.000 empresas y por un gobierno que busca oxigenar el turismo con menos llegadas de lo esperado e impulsar la economía en medio de reajustes a la baja de su crecimiento. El llamado País de las Sonrisas quiere posicionarse como centro mundial del wellness o bienestar, aprovechando su conocida hospitalidad y que se trata de un tipo de negocio de rápido crecimiento en el mundo, cuya promoción Tailandia ve como una prioridad nacional. De los 2.189 centros de wellness registrados en el país, 96 ya tienen la certificación Thainess, porque se adoptan al modo tailandés y promocionan la cultura, el lenguaje, la arquitectura, los productos, las tradiciones, el arte, la sabiduría y gestos reconocidos como propios. En ese sentido, las autoridades tailandesas ven en la provincia de Nakhon Pathom un oasis de posibilidades para quienes buscan experiencias de bienestar, como la agricultura y la cocina orgánica, sonoterapias o baños térmicos, diversas técnicas de masajes o la popular lucha tailandesa, conocida como Muay Thai. El turismo por salud y bienestar generó algo más de 12.300 millones de dólares en 2023, cuando Tailandia recibió a 27 millones de turistas extranjeros, según cifras del gobierno. Los visitantes internacionales crecieron en 2024 hasta los 35,5 millones y con ello las ganancias se dispararon en spas y sitios de prácticas budistas. Y antes de finalizar, les contamos que el Jardín Botánico de Berlín vive días especiales al haber florecido su ejemplar de aro gigante o Amorpopol titanum, una planta muy particular porque se eleva más de 2 metros y solo genera flores en periodos interrumpidos por varios años y sobre todo emite un fuerte y mal olor.
El aro gigante es la prueba de que no todas las plantas bonitas huelen bien, dice el arborero de la capital alemana, que ha visto cómo esta mañana el impactante olor de esta planta se extendía por el gran invernadero del que es el mayor jardín botánico de Alemania y uno de los más grandes del mundo. Muy buenas tardes. A continuación, las informaciones más destacadas hasta este momento en Venezuela y el resto del mundo en la emisión central de Noticias Ahora. La Universidad Central de Venezuela cuestionó la decisión del Consejo Nacional de Universidades de suspender las pruebas internas en las universidades nacionales, afirmando además que la medida pone en riesgo la autonomía universitaria. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, consideró que la nueva medida ignora los esfuerzos de la Universidad Central de Venezuela en favor de la equidad para acceder a la educación universitaria y espera que se llegue a acuerdos con las autoridades del Ministerio de Educación Superior. Este problema tiene una dimensión autonómica, indiscutiblemente. Nosotros reivindicamos el derecho de las universidades autónomas como la nuestra, a llevar a cabo una actividad propositiva en relación con los diversos aspectos de la educación universitaria, incluido el problema del ingreso. Sí hay un componente, digamos, que pudiera ser potencialmente lesivo de la autonomía universitaria si se impulsara sin ninguna otra consideración una iniciativa como la que ha tomado forma en la decisión del Consejo Nacional de Universidades del jueves de la semana pasada. Pero yo creo que estas cosas pueden conversarse. Por su parte, para el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Gregorio Afonso, la decisión es inconstitucional e ilegal, pues no respeta el reglamento de admisión interna de la universidad. Es una decisión que no tiene una correcta valoración académica, porque el ingreso apenas es una fase, pero que tiene que estar asociada a la prosecución. De nada sirve que los estudiantes comiencen sus estudios universitarios si no se establecen las condiciones para que los puedan cursar en forma exitosa y alcancen el grado. Y además de eso, es una decisión inconsulta. Como bien lo ha expresado el rector de nuestra universidad, esto se conoció en una sesión del CNU. Es decir, los rectores asociados a la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARBOL, presentaron un documento en esa sesión e hicieron esa propuesta de que el sistema de ingresos fuera monopolizado por la OPSU. Y bueno, no hubo discusión previa, no hay análisis de resultados, no se le consultó a las universidades y bueno, y eso debió hacerse. Con respecto a una supuesta venta de cupos para el ingreso a las universidades públicas denunciada por el ministro de Educación Superior Ricardo Sánchez, el rector de la Universidad Central de Venezuela fue enfático al señalar que las autoridades se mantienen investigando permanentemente cualquier situación irregular. Sí, es probable que haya venta de cupos y nosotros estamos muy pendientes de eso y solicitamos a los que se sientan víctimas de una operación ilegal e injustificable, como el tener que pagar un cupo para ingresar a la universidad, que formulen la denuncia correspondiente. Y estamos ejerciendo una supervisión estricta sobre todos los ámbitos en los cuales pudiera eventualmente producirse una irregularidad de este tipo. Pero no es que los sistemas internos de ingreso de las universidades estén contaminados decisivamente por la venta de cupos. No es así. Yo creo que funcionan con mucha pulcritud y podemos proporcionar evidencia de que es así. 175 casas de estudios superiores forman parte del Consejo Nacional de Universidades. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, actualmente los bachilleres cuentan con 6 modalidades de ingreso a la institución, varias de las cuales podrían verse afectadas si se ejecuta la medida.
Y las intensas lluvias que han azotado el occidente del país han perjudicado a más de 1.200 familias en el estado Barinas, según informó este lunes el gobernador de esa entidad, Adán Chávez, durante un contacto telefónico con el canal del estado. El mandatario regional indicó que además de daños parciales en viviendas y enseres, entre 10 y 12 familias perdieron por completo sus hogares. La emergencia también ha impactado a Portuguesa, Trujillo, Táchira y Mérida, donde se han registrado inundaciones y deslizamientos de tierra. Tenemos casi todo el estado afectado, de 12 municipios que conforman nuestra geografía, en 10 tenemos afectaciones, pero en unos más que otros, por supuesto. Donde hemos tenido mayores problemas es en el municipio Bolívar, que está allí en el piedemonte andino, uno de los que recibe de manera más directa los efectos de estas especies de vaguadas que se han originado con el paso por nuestra geografía de la onda tropical número 9, como sabemos, ¿verdad? El municipio Bolívar, pero también han sufrido fuertes afectaciones los municipios Sucre y Pedraza, también de lo que aquí en el estado Barinas denominamos el eje andino, que son los municipios más cercanos, repito, al piedemonte, ¿no? Y bueno, el despliegue ha sido muy bueno en el sentido que hemos tenido una excelente organización y apoyo de parte del gobierno nacional. Chávez explicó que en Barinas fueron desplegados más de 2.000 funcionarios en 10 de los 12 municipios afectados y señaló que las labores de respuesta se mantienen activas. Están trabajando las máquinas en varias parroquias y municipios de Barinas. Como parte del apoyo a las comunidades afectadas, el gobernador de la región llanera mencionó la entrega de camas, cocinas y ayudas alimentarias. No obstante, advirtió que las precipitaciones persisten en algunas zonas, lo que mantiene el riesgo de nuevos deslizamientos. En medio de la contingencia, la operadora móvil habilitó llamadas y mensajes gratuitos para los habitantes de Mérida, Trujillo y Barinas. Por su parte, la empresa Movistar anunció a través de Instagram que sus usuarios de Mérida recibieron una recarga adicional equivalente a un mes de renta para facilitar su comunicación durante la emergencia. También el Programa Mundial de Alimentos repartió insumos a más de 7.000 personas en el estado Apure, específicamente a los damnificados, ubicados en centros de alojamiento temporal en este estado de Venezuela, que también ha resultado afectado por las intensas precipitaciones de los últimos días. Igualmente, el programa de la ONU ha hecho entrega a las comunidades de sacos de polipropileno para contener así la crecida de los ríos. Y en otra información, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, NASA, anunció la fecha de lo que es el eclipse más largo de la historia, lapso que abarca unos 12.000 años y el cual se podrá ver en Venezuela. La NASA señala que este evento va a ocurrir el 16 de julio de 2186, es decir, en 160 años. La duración de este eclipse será de 7 minutos con 29 segundos, siendo el de mayor tiempo registrado hasta ahora. Asimismo, el fenómeno será solar total. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, el más corto registrado en la historia ocurrió el 3 de febrero de 919 después de Cristo. En aquella ocasión duró solamente 9 segundos. El de 2186 no solo se podrá ver desde Venezuela, sino también desde Colombia y Guyana, por lo que será un evento casi exclusivo. De acuerdo con lo que explica la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Cuando el satélite bloquea completamente al astro rey, se llama eclipse solar total. Para predecir estos eventos espaciales, los astrónomos primero tienen que averiguar la geometría y la mecánica de cómo la Tierra y la Luna orbitan alrededor del Sol, bajo la influencia de los campos gravitatorios de estos tres cuerpos. Partiendo de las leyes del movimiento de Newton, calculan matemáticamente los movimientos de estos cuerpos en el espacio tridimensional, teniendo en cuenta el hecho de que estos cuerpos tienen un tamaño finito y no son esferas perfectas.